Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Pero, ¿qué tienes? Matt miró con avidez la mano de su hermano. Nick estaba más débil para contar, y por eso seguía moviendo los labios, repasando las monedas. 33. Finalmente, respondió alegremente. Tengo 52, dijo Matt. Eso suma 85. ¿Es suficiente?, preguntó Nick esperanzado. No lo sé, se encogió de hombros el hombre mayor. Pero cuando pasábamos ayer por aquí, miré el escaparate y ponía que en honor a los descuentos navideños en los ramos de flores, dijo emocionado Nick, que siempre se maravillaba del ingenio de su hermano. Fuera de la ventana de un pequeño apartamento en un viejo edificio de 5 pisos. El sol brillaba y no había ni una nube en el cielo. Tan maravilloso tiempo se mantuvo durante un día, lo que, unido a la temperatura del aire, anormalmente alta para el mes de marzo, hizo que, a medida que se acercaba el Día Internacional de la Mujer, casi no quedara nieve en las calles de la ciudad, y la vegetación incluso empezara a hincharse, verdosa y con brotes. El tiempo. Nick y Matt se sentaron en su habitación y contaron el contenido de sus huchas vacías. Era costumbre que las huchas de su pequeña familia se llenaran una vez a la semana, después de que mamá volviera a casa antes del fin de semana y normalmente tuviera algo de cambio. De lo que le sobraba después de ir a la tienda. Natalie pensaba que el dinero de bolsillo era importante para los niños porque les enseñaba el valor del dinero. Y además, puedes mantenerlos ocupados con decisiones difíciles. ¿En qué me lo gasto? Para comprar chicles hoy, o mañana, cuando vayan a pasear al parque el domingo, para comer helado o un donut caliente con gelatina. Ahora Matt y Nick tenían 8 y 7 años, respectivamente, y se avecinaba el primer curso en otoño. En cuanto a las huchas, que eran una para cada hermano, su contenido actual se había acumulado para 3 meses enteros. Y es que la pequeña familia andaba bastante justa de dinero. Y es que a Natalie la habían despedido de la librería donde trabajaba desde hacía mucho tiempo, y ahora tenía que encontrar un nuevo empleo, claro, porque los ahorros se esfumaban, así que tiene 2 hijos. Tan pronto como en la entrevista, por ejemplo, en el supermercado para el cajero vacante sonó esta frase, con ligeras variaciones, pero un significado siempre Natalie tensa, porque significaba una cosa en la comunicación con un especialista del Departamento de Recursos Humanos, que ahora camina en el borde. Debido a que nadie le gustaba el hecho de que el empleado potencial tenía circunstancias familiares difíciles, que el empleado potencial tomará una licencia por enfermedad y 1000 otras razones para irse. Después de todo, Natalie, en principio no acostumbrada a mentir, dijo honestamente que sí, que no tiene marido, y que ningún familiar no le ayuda a criar a sus hijos. Viven por su cuenta con su pequeña familia. Así resultó que la situación actual de Natalie y Nick y Matt como si dio a entender que pronto alguien sería completamente pobre. Pero Natalie trató de aguantar y no caer en la desesperación. Pero no fue fácil. Después de todo, ella tenía que pagar las deudas en las facturas de servicios públicos, y sus hermanos tenían una neumonía en invierno y el médico le recetó un largo curso de vitaminas caros. Y crecieron. Naturalmente, como todos los niños. Así que tuvieron que comprar ropa nueva para la primavera. La familia se quedó huérfana, sin el principal defensor del sustento, y lo que es más importante, sin un ser querido. Hace poco más de un año. Iba a trabajar por la mañana y se paró en un cruce a esperar el semáforo en verde. Y allí estaba un niño rico que volvía de un club a las 7 de la mañana. Estaba, como se supo más tarde, borracho. Había tomado algunas cosas desagradables en el club, y en la esquina perdió el control. El coche se estrelló contra una parada de autobús. Todos lograron salir rebotando excepto Chris. El mayor, también murió en el acto. Su familia, por cierto, ni siquiera se molestó en ofrecer una compensación moral. En general, se desentendieron del dolor ajeno. Tendremos que pensar en algo. Matt suspiró. Mamá está muy triste. Tenemos que hacerla feliz.
Agitó las manos. ¿Y si vendemos algo?, preguntó Nick. No, lo necesitamos todo nosotros. Pero ya se me ocurrirá algo, dijo Matt con terquedad. Se oyó un crujido en el pasillo. Es mamá caminando por ahí. Vamos a limpiarlo, le dijo Matt a su hermano. Y empezaron a volver a colocar las monedas en las grietas. En el reverso de los esninquies de porcelana, las huchas eran modernas, sin necesidad de romperlas para llegar al contenido. Hay una solapa de plástico en la parte inferior. ¿Aún no estás vestida?, preguntó su madre, asomándose a la habitación. Necesitamos ayuda, recogimos rápidamente a Matt. No, no la necesitamos. ¿Qué somos, pequeños? Natalie, asintiendo, volvió a cerrar la puerta, pero basta, le dijo Matt a su hermano, porque a Nick le temblaron los labios. Siempre se encogía de alguna manera cuando mamá se vestía toda de negro y se ataba un chal negro a la cabeza. Ese era su aspecto en el funeral de su marido y padre de sus hijos. Ese era su aspecto cada vez que iban al cementerio una vez al mes, tardaban mucho en llegar a ese último refugio eterno. En 2 autobuses, tranvías y lanzaderas por la ciudad. Y por poco dinero que hubiera en la familia, Natalie siempre encontraba un par de cientos para flores frescas. Se esmeraba en mantenerlo todo bonito, limpio y ordenado. Éramos los únicos que quedábamos, dijo Natalie en voz baja y acarició la cabeza de su hijo menor. Somos huérfanos. Siempre decía algo triste en el camino. Nick rugió al principio. Luego se acostumbró y se limitó a moquear tenso. Matt miró a su hermano de forma patética y condescendiente. Le cogió firmemente por la pata cuando se bajaron en la última parada. En general, Matt empezó a pensar mucho en la vida de un niño de 8 años. Al bajarse, le vinieron pensamientos. Él, en sentido figurado, los miraba desde todos los ángulos, los evaluaba y averiguaba cómo podían aplicarse a la vida real o se quedaban puramente en su cabeza. Y últimamente, Matt estaba especialmente preocupado por el futuro. El futuro de su familia. Se preguntaba cada vez más si su madre se casaría, porque sabía que eso ocurre. E incluso algunos adultos dicen que es necesario tener un hombre en casa. Un ejemplo para los hijos de un maestro. Cierto, Matt no compartía esos puntos de vista. ¿Por qué necesitan un hipotético hombre en la casa? Sobre todo si se parece al tío Tom, un antiguo colega de papá, que trabaja en el mismo servicio de coches. Últimamente se dejaba caer por aquí cada vez más. A veces se quedaba a comer o a cenar y felicitaba a Natalie por lo buena cocinera que era. Un par de veces trajo a sus hermanos juguetes, coches de plástico, que son más baratos que una barra de pan, que puedes comprar en los puestos de carretera. ¿Echas de menos a tu padre? Al tío Tom le gustaba preguntar. Matt le pegaba por ello, porque Nick se ponía a llorar. Pero el tío Tom, era como si estuviera feliz de ver llorar a un niño. Y lo ponía de los nervios y le decía que un hombre no debe llorar. Obviamente carecían de una educación seria. Y así, aparte del tío Tom, casi no había invitados en su casa. Aquellos abuelos, que eran mamá y papá para Natalie, solo eran conocidos por los hermanos de fotos murieron de un derrame cerebral uno tras otro antes de que ellos nacieran. Y aquellos abuelos que fueron mamá y papá para Chris estaban vivos pero no querían conocer a sus nietos porque estaban en contra del matrimonio desde el principio. Nick tuvo la suerte de no ser un tonto ingenuo al respecto. Pero Matt a partir de una conversación casual se dio cuenta de que estas personas piensan mal de su madre. Piensan que su padre no es el suyo, que Natalie les excitó en algún lugar del lado por el que caminaba. Matt estaba harto de oír eso. Así que no necesitaba a esos abuelos. Y él no había presenciado la escena cuando esa gente llamó a Natalie después de la muerte de Chris y se ofreció a hacer una prueba genética de filiación. Lo pusieron como condición. Dijeron que entonces ayudarían a criar a los niños financieramente. Natalie, insultada, se negó a hacerlo, y se cortaron todos los contactos con los familiares. Cuando visitaron el cementerio, las primeras veces Nick sollozó con su madre. Pero no solo porque también echaba mucho de menos a su padre.
Estaba asustado. Matt deseaba haber tenido tiempo de golpear a esa tía. Había sido algún pariente lejano el que había asustado a su hermano pequeño en el funeral, diciendo que había muertos por todas partes, durmiendo. Pero si los niños pequeños se meten por aquí, vendrán, los agarrarán y los arrastrarán bajo tierra con ellos. Mamá, por supuesto, me calmó. Nika dijo que eso no pasaba nunca. Pero hasta cuando le bastaban a la monja las explicaciones lógicas, aunque fueran niños de 1 año. Matt se consideraba no solo el mayor, sino un hombre mucho más seriamente inteligente, por lo general, trataba a su hermano con condescendencia. Ahora él y Nick estaban de pie en silencio, y mamá lloraba, sollozando amargamente y preguntando a alguien invisible. ¿Por qué la trataban así? ¿Qué había hecho para merecer tanta pena? Tengo hambre, informó Nick. Matt suspiró. No se morían de hambre, pero últimamente tenían sobre todo patatas, pasta y pan en la mesa, y a veces un poco de fruta en temporada. Mamá también compraba sopas y kits de pollo y conservas. Luego, por supuesto, comíamos en la guardería. Pero Nick, que era un manjar terrible, se quejaba constantemente de hambre. Pero es bueno que solo a él, a su hermano. Y no molestaba a su madre. ¿Cómo podía soportarlo, la pobre? Los hermanos no se dieron cuenta de que un hombre se les acercaba de repente. En general, el cementerio no estaba muy concurrido aquel día. Y aquí, como de debajo de la tierra, surgió aquella anciana, también toda de negro. Era tan pequeña y enclenque que parecía llevada por el viento. Se acercó a ellos y se detuvo a su lado. Natalie seguía sollozando. Los hermanos miraron a su abuela desconcertados, la mujer de Chris, entonces. Dijo ella, deseando con los labios. Perdone, ¿quién es usted? Natalie, dándose cuenta por fin, se dio la vuelta, secándose las lágrimas. ¿Digo usted, la viuda de Chris? Sí, asintió la mujer. ¿Y usted es? Margaret, soy su profesora. Natalie frunció el ceño. Era natural que hubiera habido profesores en la vida de su marido, pero ella no había oído hablar personalmente de ninguna Margaret y no recordaba a la anciana del funeral. ¿Tú también vas a él? Sí, dijo Natalie, dando a entender que, al parecer, la anciana había acudido a aquel triste lugar por la misma razón que ella. No, voy a casa de mi marido. Respondió la abuela, y lo visito. Era un buen Chris, inteligente. Lo recuerdo, el primero de mi clase. ¿Qué enseñabas? Geografía. Y campamento de verano. Natalie jadeó. De repente se dio cuenta de a quién estaba mirando. Por supuesto, su marido había contado esta historia muchas veces, cuando tenía 12 años, cuando fue a un campamento de verano y se perdió en el bosque y fue gravemente picado por las abejas. Y Margaret para el educador pluriempleo verano no solo competente prestado primeros auxilios, pero mientras yacía Chris en la enfermería, lo visitó todos los días cuidado. Sus propios padres no vinieron al niño, en referencia a la gran actividad. Pero, según me dijo Chris, sospechaba que en realidad no les importaba. No era como si dejaran a su hijo con un inválido. Así que no había necesidad de viajar. De todos modos, Chris recordaba a Margaret con gran cariño. Pero, según recuerdo ahora a Natalie, no la había visto ni una sola vez desde que volvió del campamento. Ella había dejado la escuela y se había ido a otra parte. Apenas mantenían el contacto. Y ahora, después de todos estos años, ella lo encontró en la vida real. Y resulta que llegó demasiado tarde. Tampoco vio a su antiguo alumno mientras estaba vivo. En ese caso, toda la historia estaba resultando muy amarga. Natalie no sabía qué decir ni cómo decirlo. Aquí debería ocuparse de sus propios pensamientos y sentimientos, como suele decirse, y no escuchar a otra persona. Pero no quería ser insensible, indiferente, sin sentimientos. Chris se ha ido, dijo Margaret. Se ha ido, hijo. Natalie suspiró. Se hizo aún más pesado que aquí estaba un anciano hablando ante sus ojos. Después de todo, que Margaret llamara hijo a Chris era absurdo.
Tenía una madre completamente distinta. Durante un rato los dos adultos y los dos niños se quedaron en silencio junto a la cama, mirando el monumento. A lo lejos, algunos pájaros seguían revoloteando, el sol brillaba con claridad. ¿Es usted pobre?, preguntó la anciana y miró atentamente. No, estamos bien, respondió Natalie. De repente, le tendió el puño a la anciana. Lo siento. Natalie incluso dio un paso atrás. En absoluto, tómatelo mientras dure. La abuela fue rápida. Agarró la mano de Natalie y le puso algo en la palma. Sus dedos se apretaron en un manojo, y ella rebotó a un lado y sin decir adiós, casi corrió a través del cementerio. En algún lugar en dirección a la puerta. Mamá, ¿qué quería? Nick tiró de la falda de Natalie. No lo sé, murmuró confusa la viuda. Y luego bajó la mano con cuidado, como si temiera que la extraña anciana hubiera dejado allí algo maligno. En su mano yacía un colgante de plata con la forma de la constelación del Gran Oso. Finas estrellas de encaje unidas por finas cadenas estaban tachonadas de piedras transparentes, gotas de sotana. Era una belleza lujosa y elegante a la vez. Mamá, ¿qué es?, preguntó Matt. Una joya, respondió Nick. Mamá, ¿por qué te lo ha regalado la anciana? No lo sé, dijo Natalie confusa. Una vez más miró a su alrededor. Pero la extraña Margaret no aparecía por ninguna parte. Vámonos, dijo. Miró con tristeza el monumento de la tumba de su marido y luego, cogiendo a los niños de la mano, salió del cementerio. Cuando la familia regresó a casa, les esperaba el ajetreo habitual de preparar la cena, y luego todavía la colada por descargar. Y también había que ordenar las hojas de otoño que los chicos habían recogido en la plaza cercana a la casa, pues querían hacer un herbario. Y aunque Natalie no estaba al herbario, ella estaba en una apatía polvorienta pesada durante los últimos días. Pero no podía negarse a sus hijos. Por la noche, cuando los chicos se habían acostado, Natalie se acordó de la anciana y del colgante. Tuvo la impresión de que la abuela tal vez no tuviera la cabeza bien puesta. ¿Por qué iba a regalarle algo así a la mujer de su antiguo alumno? Bueno, la mañana es más sabia, decidió Natalie y puso la cosa en el estante de la secretaria, detrás de la maqueta del velero. Chris lo montó y los niños ayudaron. Por fin se fueron a la cama. Normalmente, Natalie dormía sin palabras. En principio, algo se le aparecía por la noche. Pero eran pasajes caóticos y confusos que tenían algo que ver con la realidad. Por ejemplo, podía recalcular el cambio en la tienda mientras dormía, porque al parecer habían contado mal las compras. O podía tardar un tiempo interminable en subir las escaleras porque el ascensor se había estropeado y preguntarse dónde estaba su piso. Pero esa noche, Natalie soñó algo extraordinario. Estaba de pie en medio de un campo de nieve extrema. En el cielo azul se esparcían miríadas de estrellas, bailaban destellos multicolores, auroras boreales. Y aunque Natalie iba vestida con un vestido de verano rosa y estaba descalza, no tenía frío. Se sentía tan bien en su sueño que las auroras boreales cantaban, como si fueran el sonido de violines y flautas mágicos, cuya melodía penetraba en su corazón, cobijándola de todas las preocupaciones del mundo. En su sueño recordó lejanamente que en algún lugar, más allá del desierto nevado y sin límites, aún tenía hijos, pero de pronto le resultó indiferente, que eran gatitos ciegos, que no podrían crecer sin su madre, vivirían solos, y ella estaba bien aquí. Tan bien que probablemente se quedaría aquí para siempre. No lo hagas. De repente, una voz suave y aterciopelada sonó detrás de ella. Natalie se dio la vuelta y se quedó boquiabierta. Delante de ella había un oso polar, enorme y peludo, con los ojos desorbitados. No lo hagas, repitió y se apartó de la felpa, acercándose a ella. Tienes que estar viva y no puedes quedarte aquí. Algo en el corazón de Natalie se quebró y sintió un dolor punzante, pero no era corporal, era su alma, la pena de perder a su marido, el miedo a no poder cuidar de sus hijos. Se sentía enferma, y sabía de quién era la culpa. De repente, empuñó un tridente como el que se utilizaba para representar a Poseidón, el dios de los mares. Natalie lo agitó con fuerza y apuntó con la punta al oso.
Atrás, exclamó. ¿Todo esto es culpa tuya? No, respondió Mitchke y se acercó sin miedo. Es el tiempo. Y eres tú quien debe decidir qué hacer a continuación. Natalie frunció el ceño. ¿De qué estaba hablando? Y entonces se dio cuenta. Efectivamente, el tiempo había empeorado. Ahora sentía frío y las auroras boreales habían desaparecido del cielo y las estrellas estaban apagadas, y a su alrededor soplaba una larga ventisca y cada diminuta partícula de nieve cortaba dolorosamente como el cristal. Las lágrimas brotaron de los ojos de Natalie e inmediatamente empezaron a congelarse en forma de hielo en su cara. «Déjame en paz», gritó al oso y le lanzó el tridente. Él se adelantó, ella lo hirió, pero él parecía tener que retroceder de todos modos, como si fuera un niño desobediente, la exhortó. «No puedes quedarte aquí». Natalie negó desesperadamente con la cabeza. No, no podía volver. Allí la abrumarían de nuevo las preocupaciones, las responsabilidades, los miedos, el dolor, la pérdida, el cansancio. Y aquí simplemente se tumbaría a dormir. Y dejaría que la tormenta de nieve le cantara una nana para siempre. «No, no me voy», dijo, como si el oso hubiera leído sus pensamientos. Y se acercó de nuevo. El tridente cayó de las manos de Natalie, y ella débilmente comenzó a caer hacia atrás, pero no cayó. La recogieron unas patas enormes y suaves. Un pelaje cálido y esponjoso la cubrió con una manta. Y entonces Natalie se despertó, saltó sentándose en la cama y se quedó dormida. ¿Dónde está qué? Ah, está en casa. Solo era un sueño. Solo se pueden soñar tonterías, suspiró la mujer. Después del desayuno, en el que, naturalmente, los hijos volvieron a ser caprichosos. Sobre el hecho de que la tortilla es resbaladiza y gachas de avena con puntos. Natalie los llevó a la guardería. Allí no dejó de intercambiar algunas frases con otras madres e incluso con un padre. En general, con todas las personas que trajeron a los niños. Y aunque solo era marzo, solo hablaban del próximo verano, cuando tenían que llevarse a los niños fuera de la ciudad, y del próximo septiembre. Era el primer curso escolar para muchos de los niños del grupo de Matt Nick. Al salir del jardín de infancia, Natalie estaba completamente triste. Sus migajas no vacaciones de verano ni en el mar no en el campamento, ni en el pueblo también no brilla. Y que hasta el 1 de septiembre, en general, la asustó. Era necesario comprar libros de texto, papelería, ropa nueva, y todo prometía salir en tanto dinero. Y también, probablemente, la escuela empezaría a recaudar dinero para las vacaciones y excursiones de los profesores. Natalie ya pensaba con claridad en cómo la tratarían a ella y a sus pequeños. Teniendo en cuenta que probablemente serían los más pobres de la clase, quizá de todo el colegio. Y, por supuesto, no había nada que pensar en contratar a sus hijos un tutor para ayudarles a prepararse para el primer curso. Nada. Natalie intentó animarse. Antes se iba a la escuela a través del bosque con lobos y un solo maestro para todo el pueblo. Y nada, crecieron como personas educadas. Más adelante en el programa del día había 2 entrevistas. En la primera, Natalie apenas expresó que era madre soltera. Inmediatamente le dijeron que no la contrataban. «Pero sí lo he puesto en mi currículum», protestó. «Me haces perder el tiempo». Por lo demás, parecía que todo iba bien. Y Natalie incluso se permitió una pequeña esperanza. Cayó en un estúpido examen sobre signos del zodiaco, tazas de té y lápices. Caminando afuera, casi llora. ¿Por qué no puede una persona simplemente conseguir un trabajo normalmente? Después de todo, es ordenada, no es conflictiva, no tiene malos hábitos e incluso sabe francés. Realmente, ¿qué le importa esto último a un vendedor? Aún así, era muy frustrante. El ambiente estaba por debajo del nivel de la fosa de las Marianas y ni siquiera el sol estaba contento. Natalie paseaba lentamente por la calle. ¿Qué hacer para cenar? Chuletas, aún quedaba carne picada en el congelador. Lo principal para añadir más pan y todavía puede desplazarse verduras.
Al parecer, solo en secreto puede hacer que sus hijos comen brócoli, frijoles, coliflor y todos los demás saludable. Caminando por la calle, Natalie pasó por delante de una joyería. Había un par de dependientas de pie en el porche de esta boutique, y un retazo de su conversación llegó a oídos de Natalie. Por supuesto, tenía sus propios puntos de vista progresistas, pero este nuevo formato de entrevista arrancó burlas. Una de ellas, y no me digas que el otro la apoyaba. ¿Te imaginas? Ya me dijeron que ni siquiera lo intenté. Porque, ya ves, no es suficiente fu. Qué palabras más estúpidas. En fin, buscará dependienta durante mucho tiempo. Sí, la primera se rió. Luego buscará a la abuela de algún profesor. Natalie aminoró un poco la marcha. La joyería necesita una dependienta. Pero es tonta. Había oído lo que decían. Por lo visto, el dueño de esta joyería se toma muy en serio la elección de los candidatos. Y ciertamente no quiere una madre soltera. Así que basta de tonterías. Hay otro lugar para intentar entrar, puestos de carretera de chocolatinas y cosas así. Necesitaban un vendedor. Pero ya me han asustado de antemano con que el horario es variable y puede haber turnos de noche. Natalie estaba cruzando la carretera cuando pensaba. Y aunque normalmente era una peatona muy atenta, ahora no se dio cuenta de cómo se saltó el semáforo en rojo. Mujer, ¿dónde estás parada?, la llamó tardíamente una de las personas que estaban cerca del semáforo. Se oyó un estridente chirrido de frenos. Todo se decidió en cuestión de instantes y centímetros. El capó de un deportivo rojo se clavó literalmente en las piernas de Natalie, haciéndola tambalearse y balancear ridículamente los brazos. Luego se apoyó en él para mantener el equilibrio, respirando agitadamente. La puerta del conductor se cerró de golpe. «¿Estás loco?», se enfureció un joven rubio con un oscuro traje de negocios. «¿Qué demonios estás haciendo?». «¿Qué hago?», dijo distraídamente Natalie, a la que le costaba pensar con claridad. «Lo siento», susurró, se balanceó y se apartó. Le zumbaba la cabeza. Oscuros destellos pasaron ante sus ojos. Un coche atropellado, su marido atropellado. Todo había sido más o menos lo mismo. Y ahora casi era ella la víctima. Sí, de repente Natalie empezó a darse cuenta de que si no hubiera sido un accidente, sus hijos ya podrían ser huérfanos. Chris había muerto porque otro hombre se había saltado las normas de circulación. Y ahora ella estaba sola en la carretera. Las situaciones son similares, y sin embargo, opuestas. En ese momento, Natalie pierde los nervios y rompe a llorar a lágrima viva. Lloró feo, ahogándose en sus lágrimas, apenas cogiendo aire. Apenas era consciente de lo que ocurría a su alrededor. Llegó a la acera y se apoyó en un poste. Casi se colgó de él, rodeándolo con los brazos. El conductor del coche rojo se puso tranquilamente al volante y condujo suavemente hasta la acera, aminoró la marcha y volvió a bajarse. Se acercó a Natalie. «Mujer, ¿te encuentras mal?». «Claro que estoy enferma», le contestó una señora con boina. «La atropellaste». «¿Por qué mientes?». Un hombre con una maleta facturada con ruedas se interpuso. «No, no la atropellé». Ella misma se saltó el semáforo en rojo y no resultó herida en absoluto. Solo estaba asustada. Natalie, mientras tanto, seguía flotando en su histeria y no podía parar. Oía al desconocido preguntarle qué le pasaba a través de una capa de algodón absorbente, oía cómo le decía que se sentara, y luego se fue con él como una muñeca de cuerda cuando le pasó el brazo por los hombros y la llevó a un lugar donde realmente podía sentarse. Había una cafetería a tiro de piedra. Un autobús se detuvo, con gente esperando en la parada. Una mujer con boina, un hombre con un bolso y otros testigos del incidente empezaron a subir a él, una mujer de mediana edad con un abrigo verde, como en la serie de televisión que conocieron por casualidad, y un millonario en un coche rojo. Entonces el autobús se puso en marcha. Y todo el mundo que fue testigo de esta escena, muy rápidamente y se olvidó, porque, de hecho, no pasó nada trágico.
Y todo el mundo tenía sus propias vidas y preocupaciones. Lo siento, murmuró Natalie. Estaba sentada a la mesa del café, ya se había bebido un vaso de agua que le había traído la camarera, una chica, y ahora se calentaba las manos frías y las lumbares. No sé qué me ha pasado. Deja de disculparte, dijo el rubio sentado frente a mí. No es culpa tuya, ¿verdad? Es que cada persona reacciona de forma diferente al estrés. Mi marido murió de la misma manera, dijo Natalie. De repente y se mordió el labio. No estaba acostumbrada a quejarse a desconocidos si no le gustaba. Pero aquí las palabras parecían venir solas. Dijo unas palabras más, se disculpó de nuevo y apartó la mirada del café y de aquellos pocos momentos. Al mirar por la ventana, el café bastó para que la cara del hombre cambiara. Fue como si una sombra lo atravesara, pero enseguida se recompuso y volvió a parecer tranquilo y sereno, sin dejar traslucir en general nada de su reacción a las palabras de ella. Natalie le aseguró que no necesitaba ir al hospital, porque solo tendría un moratón en la rodilla. «Oh, llego tarde», exclamó y se puso nerviosa. «Tengo una entrevista de trabajo». «¿Puedo decepcionarte?», preguntó. «No, no se preocupe». Hizo un gesto a Natalie para que se fuera y tanteó avergonzada en su bolso. Aún tenía que pagar su taza de café. «Pago con decisión», dijo. Y antes de que ella habría recogido las facturas con el cambio, adjunta el vestido de la tarjeta de un nuevo color a la verdadera camarera terminal. «Dismanera puedo defraudar a usted, por lo menos de alguna manera compensar mi falta. Después de todo, debería haber tenido más cuidado en la carretera». Natalie dudó. ¿Debía aceptar el trabajo o no? Ella realmente quería el trabajo. El dinero era casi cero. Así que asintió. Era un trayecto corto de unos 5 minutos, así que tenía tiempo. El desconocido se presentó como Alex. Ella dijo su nombre. Unas pocas frases fáciles. Natalie dijo que ahora buscaba un trabajo de ventas y que era licenciada en economía. «¿Por qué no en la oficina entonces o como gerente de una tienda?», preguntó Alex. «Sí, por casualidad», se encogió de hombros. «Ya estaba embarazada en el último año de carrera y decidí que cuando saliera de la baja por maternidad buscaría un buen sitio». Y entonces Natalie me contó lo que había pasado. En la tienda cerca de casa el trabajo le convenía más por el horario y la fidelidad a las repentinas ausencias urgentes que en la empresa, a la que tenía que conducir otras 5 paradas. Y entonces ocurrió el segundo embarazo. Y cuando nació el pequeño, ella y su marido decidieron que, con el buen sueldo de él, sería suficiente para la familia, y ella podría seguir trabajando de dependienta. Sería cómodo. El horario de 2 en 2 y todo lo demás. Era muy satisfactorio. Y ahora resulta que otra vez el vendedor es la mejor opción, porque, bueno, ¿qué carrera de oficina es ella ahora? Y me parece que tú con tu experiencia y erudición podrías encontrar un lugar mejor que en un kiosco en la parada del autobús, dijo Alex. Oh, detrás de los ojos de Katla Natalie, no. No tienes ni idea, pero aquí también, si la cogen, será un milagro. ¿Sabes?, dijo pensativo. Me gustaría hacer una sugerencia. ¿Cuál? Natalie nació en su bolso, sonando su tono de llamada. Es que ahora mismo tengo un puesto de ventas vacante, dijo Alex. La joyería Keens Diamond. Había oído hablar de ella. Era un lugar muy caro y de alta gama. El otro día había pasado por delante. ¿Me tomas el pelo? Natalie desvió el desafío. Era Tom, y sin duda podía esperar. Y de todos modos, Natalie no estaba segura de estar preparada para hablar con él ahora mismo. El hombre había ido a visitarla ayer, como de costumbre, pero estaba borracho. Había hecho algunas afirmaciones estúpidas. Y llegó un punto en que ella lo empujó al rellano, temerosa de su ira. Y aunque probablemente ya estaba sobrio, Natalie no quería hablar con él. ¿Por qué no? Era broma. Alex la miró atentamente. ¿Dónde estoy y dónde está la boutique de joyas? Natalie hizo un gesto con las manos. No tengo experiencia con joyas ni con sus clientes en general. ¿Y con ellos? Con los clientes,
Preguntó Alex con una sonrisa. Ya sabes, se encogió de hombros Natalie. Ahí, probablemente, necesites un enfoque especial, conocer algo de etiqueta y todo eso. Eres encantadora, se rió Alex. Y Natalie se mordió el labio nerviosamente. Su risa la afectó extrañamente, enviando grupos de piel de gallina a lo largo de su espina dorsal. Agradables. En realidad, nuestros clientes son la gente más corriente. Solo tienen dinero, y están acostumbrados a mejorar desde el producto hasta el servicio en sí. Y sí, puedo decirte exactamente por qué te estoy ofreciendo esto. Tú, Natalie, no solo tienes la formación y la experiencia adecuadas, aunque sea en el mercado y en lugares sencillos, sino que tienes algo igualmente valioso. Se quedó un rato en silencio, obviamente pensando en algo, y luego continuó. Tienes un discurso culto y agradable. Das la impresión de ser un hombre inteligente. Y lo siento, desde luego no eres una de esas mujeres que en cada cliente, no importa si es soltero o lleva anillo de casado, ven a un papá en potencia. Y, perdona que sea brusco, no deshonras mi establecimiento con tus patéticos intentos de ligar. Natalie estaba un poco sorprendida porque era demasiado bueno. Resulta que había conocido al mismísimo dueño del salón de joyería de alta gama. Y después de que ella misma, de hecho, chocara contra su coche, él no la regañó y se marchó, sino que además le dio un café, escuchó sus lloriqueos y luego le ofreció llevarla y ahora se ofrecía a ir a trabajar para él. Al final me lo pensaré, dijo Natalie. Pero lo quiero ahora mismo. ¿Quieres advertirme de que puedes esperar cualquier cosa de una madre soltera con 2 hijos? Sonrió. Créeme, me imagino lo duro que es. Quiero decir, mi hermana se divorció hace poco y tiene 2 hijas gemelas en la guardería, y no tiene tiempo para nada. Natalie, no una observación pertinente, pero no educada, de que es un error comparar los problemas y las oportunidades de una madre soltera que es la mujer más corriente y la que es hermana de un millonario. Ella solo asintió y dijo que en ese caso podría enviarle un currículum. Alex dijo que, de hecho, la entrevista ya estaba en marcha. Y añadió que, si quería, podía ir a trabajar incluso mañana. Gracias, dijo Natalie. Alto ahí, por favor. Hay un sitio más al que tengo que ir, un puesto del mercado. Alex levantó las cejas. Sí, tengo una entrevista de trabajo en el puesto. Con dignidad, dijo Natalie. En primer lugar, he llegado antes que tú. Y en segundo lugar, está bien poder elegir, ¿sabes? La tengo. Y me parece digno de respeto, respondió Alex con seriedad. Espera, la llamó cuando salió del coche. No hemos intercambiado los números de teléfono. Puedo esperarte y llevarte a casa. No, gracias. Ya has hecho mucho. La mujer sonrió. Todavía tengo que ir a la tienda y recoger a mis hijos de la guardería. Adiós, Alex. Ella lo despidió con la mano. Hasta luego, contestó él. Y la miró pensativo. Qué extraños giros da a veces el destino. Pensó Alex. ¿Cómo había conocido a aquella mujer? Y en circunstancias tan particulares era tan extraño. Pero ella le parecía única, extraordinaria. En cuanto la vio asustada, confundida cerca de su coche. Y entonces, ¿por qué ella? ¿Por qué su historia? Lúgubre, amarga, cruel y pesadillescamente entrelazada con la historia de su familia. ¿Qué se supone que debe hacer con todo esto? Y la gran pregunta es, ¿cómo decirle la verdad o no? Pero entonces, ¿qué pasaría cuando ella se enterara? Bajándose tranquilamente, Alex giró el volante y habiendo esperado del coche la máxima velocidad permitida, se apresuró a atravesar la ciudad. Tenía mucho más que hacer por hoy. El resto del día, que alegró y calmó, fue de expansión vital. Los nervios de Natalie habían transcurrido tranquilos y sin sorpresas varias. Incluso había tenido la suerte de comprar pescado con descuento. Así que había pescado frito para cenar, no chuletas. Ella misma llamó a Tom y le dijo que probablemente deberían tomarse un descanso de la conversación. Él empezó a quejarse de que no bebería más, que todo era tan aleatorio.
Y Natalie suspiró y le perdonó. Del parvulario, junto con sus hijos, se llevó la noticia de que la fiesta del 8 de marzo sería matinal y todos los niños prepararían regalos para sus madres. Las maestras decidieron que lo mejor serían manualidades de papel, flores, algo de plastilina. Y también podríamos hacer dibujos. Natalie tomó nota en su cuaderno, donde anotaba todo sobre el presupuesto familiar, para comprar papel de colores o pinturas de acuarela. Ambas cosas serían caras. Y ya era tarde cuando se acordó de la joya que le había pasado a aquella extraña anciana, Margaret. Natalie volvió a darle vueltas entre las manos. Era preciosa. Y tal vez, si no era bisutería, era cara. Ella decidió. No, había que devolverlo, ¿y qué haría eso? Para empezar, marcó el número de su suegra, no estoy pidiendo dinero. Anunció apresuradamente sus intenciones a Natalie, para no ser lanzada desde el otro lado del teléfono. Cuando le preguntaron si sabía algo de uno de los profesores de su hijo, la suegra dio una respuesta previsible, no, ¿por qué iba a querer saberlo? Pero entonces suspiró y dijo que se acordaba de una tal Margaret. Espere, dijo la suegra, dejando el teléfono colgado, se fue a un lado. Durante media hora Natalie escuchó el murmullo. Entonces la suegra dijo que, al parecer, Chris escribía a veces cartas a esa tal Margaret. Encontró su dirección en el viejo cuaderno de su hijo y se la dictó. Gracias, dijo Natalie. Ella no llamaba, no se ponía en contacto con su suegra. Pero sucedió que después de la muerte de su marido, casi todas sus pertenencias, juguetes, diarios de los niños, suegra tomó para sí. Y a Natalie no le importó. Después de todo, eran sus padres. Después de leer la dirección, Natalie se dio cuenta de que Margaret no vivía muy lejos, así que podría ir a verla mañana. Por supuesto, sería mejor llamar primero. Pero el teléfono era definitivamente imposible de conseguir. A la mañana siguiente, Natalie encontró un mensaje de Alex en su smartphone. Recibido. Sonriendo, contestó. Para enviar un currículum. Un minuto después, él respondió, y he aceptado. ¿Cuándo hay que esperar? Mañana, si es posible. ¿A qué hora debo ir?, preguntó Natalie. Y él contestó que a las 9 estará en el salón, y la familiarizará personalmente con todos los detalles del trabajo. Hablan de los detalles y firman los papeles. En la dirección correcta, a la que Natalie se dirigió inmediatamente después de llevar a los niños a la guardería, había un típico edificio de paneles de 9 plantas. En el patio de enfrente había álamos que, a juzgar por el grosor del tronco, tenían al menos 50 años. Había parterres bajo las ventanas de los primeros pisos. Y aunque era demasiado pronto para la plena floración, en algunos lugares ya asomaban prímulas. Y todo el panorama sugería a Natasha que este lugar podría ser increíblemente hermoso en verano. Y en el banco de la entrada, donde, según el cartel, se encontraba el apartamento adecuado, estaban sentadas las omnipresentes abuelas. Natalie decidió dirigirse a ellas. Perdone, ¿podría decirme si Margaret vive aquí? Margaret, qué interesante. Una de las ancianas la miró. Lleva aquí unos 100 años. ¿Es usted de la Seguridad Social?, preguntó otra abuela, y antes de que Natalie pudiera responder, se salpicó las manos. Ya era hora, o torturarán a la pobre mujer hasta la muerte. ¿Torturar a quién?, preguntó Natalie. A su nuera. Una tercera anciana se unió a la conversación. Su hijo adoptivo se les escapó, quiero decir que va a trabajar por turnos, gana dinero y se lo bebe todo allí, así que no vuelve a casa. Y no se preocupa por su madre. La abuela que había contestado primero a Natasha añadió su propia nota a la historia general, y luego, a partir de lo que decían estas ancianas, todo el cuadro aproximado de la difícil vida de Margaret quedó claro para Natalie. Tuvo un matrimonio tardío y fracasado en su vida, en el que como mujer enfermó y no pudo dar a luz ella misma. Adoptó a un niño de un orfanato. Su marido al principio apoyó la idea, pero luego cambió de opinión y huyó. Así que Margaret crió sola a su hijo. Luego el hijo se casó y las relaciones familiares acabaron por desmoronarse.
La nuera no ponía en nada a la suegra y en general odiaba su presencia. La situación, por cierto, se agravó por el hecho de que Margaret empezó a tener problemas mentales. No estaba loca. Pero a veces salía a pasear por la ciudad y se perdía. A veces se ponía a buscar a vecinos y transeúntes para hablarles del pasado lejano, para derramar su alma sobre los problemas de su juventud. En definitiva, no era fácil. ¿A qué se dedica?, le preguntaron finalmente a Natalie. Mi marido fue una vez alumno de Margaret. Ella decidió responder con la mayor sinceridad posible, pero sin detalles. Ella y yo nos conocimos por casualidad en el cementerio, junto a su tumba. Entonces decidí visitarla un día. Eran buenas amigas, creo. Después de graduarse en el instituto. Finalmente, Natalie entró en el portal, tomó el ascensor hasta la 5ª planta y pulsó el botón del timbre con inquietud. Si todo lo que le habían contado sobre Elizabeth, la cuñada de Margaret, era cierto, aquel encuentro prometía ser de todo menos agradable. ¿Qué desea? Una mujer con una bata de color abrió la puerta. Hola, disculpe, por favor. Natalie aspiró un poco más de aire. Eso fue un problema, por cierto. Elizabeth apestaba a cebolla y a lo que no parecía pescado fresco. Natalie intentó deletrear de forma somera que necesitaba ver a Margaret porque era la profesora de su difunto marido. La encontró en el cementerio, ¿y qué?, la interrumpió Elizabeth. ¿Qué es lo que quiere? ¿Puedo hablar con ella? Natalie le dedicó una sonrisa amistosa. Es privado. Elizabeth la fulminó con la mirada. No eres una ladrona, ¿verdad? ¿No querrás que la vieja te ceda el piso o le venda sus pastillas milagrosas? ¿De qué estás hablando? Natalie estaba indignada. Está bien, pasa. Con un gesto de la mano, Elizabeth se hizo a un lado. El apartamento no olía mejor que en el rellano. Incluso el aire parecía húmedo. El cuarto de baño apestaba a ropa no fresca torturada. Natalie se alegró de no haber desayunado. Solo una taza de cacao. Está mal de la cabeza, dijo Elizabeth con enfado. Siempre huyendo de casa. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Perseguirla por toda la ciudad? Ya es hora de meterla en un orfanato, y yo no la necesito, no es nada para mí. Natalie no dijo que ella, Elizabeth y Margaret no eran nadie, y que debía respetar a su suegra según las leyes morales no escritas, aunque solo fuera porque vivía en su propiedad. Los de abajo, desde el banco junto a la entrada, iluminaron a Natasha. Y sobre el hecho de que Elizabeth vino del pueblo a la ciudad, de hecho, no tenía nada. Hasta que se casó con el hijo de Margaret, e incluso ahora no trabajaba. Vivía de lo que su marido transfería del norte antes de que pudiera bebérselo. Ella ruge. Ha estado sentada toda la noche. Elizabeth se quejó. Es una vieja histérica que sembró su propia basura y ahora berrea. ¿Qué basura? No lo sé. Elizabeth me pinchó. Yo no entro en su habitación y ella es una pocilga. Está encima de sus cosas. Cree que quiero robarlas y venderlas. Ja. Si hubiera algo que vender, empezaría a correr por el apartamento como una freidora y a quejarse de que he tirado algo. Ella tira cosas, solo que no se acuerda, estúpida, así puedo hablar con Margaret. Volvió a decir Natalie con insistencia. Intuyendo que Elizabeth podría quejarse durante mucho tiempo. Pasa. Quizá así se calme y deje de lloriquear. Elizabeth hizo un gesto con la mano, señalando la puerta, y entró en el cuarto de baño. De allí llegó el sonido de un destello, algo que se limpiaba con la mano. Natalie suspiró y llamó a la puerta. Margaret, llamó. No hubo respuesta. Esperó un momento y abrió la puerta. Esperaba ver algo aún peor de lo que ya había observado en este apartamento, que necesitaba una renovación desde hacía mucho tiempo. Pero para su sorpresa, la pequeña habitación estaba relativamente limpia e incluso respiraba mejor. Había los habituales muebles vacíos y viejos, colchas de blonda, un televisor de modelo rechoncho y prehistórico. Sobre otra blonda había una radio,
en el alféizar de la ventana unas cuantas macetas con flores. En las paredes, evocados de la época soviética, carteles sobre la profesión docente. Y también había libros, ya que aquí abundaban. Margaret se sentó en la cama pulcramente hecha y no prestó atención inmediatamente a la invitada. Sobre el regazo de la anciana había un álbum de fotos abierto. «Buenas tardes», dijo Natalie con cautela y se quedó quieta. «¿Le importa si entro?» «Es que, verá, usted se marchó del cementerio tan bruscamente, y pensé que era necesario». Natalie se esforzó por encontrar las palabras adecuadas, y en general, se sintió estúpida. «Fuiste tú quien finalmente llamó la atención de la anciana. Pero pasa, ahora que estás aquí. ¿Quieres un té?» «No, gracias», respondió Natalie. Tarde se dio cuenta de que había venido con las manos vacías, sin pastel ni dulces. Sin embargo, la idea de beber de los platos de la cocina, que claramente no era de Margaret sino de Elizabeth, le producía náuseas. En definitiva, no había tiempo para el té. En los términos más delicados, Natalie intentó explicarle a Margaret que, por supuesto, estaba muy agradecida por el gesto, pero que desgraciadamente no entendía por qué se lo habían dado. Y, en segundo lugar, que no podía aceptar sin más semejante regalo. «Por favor, toma, esto es tuyo», dijo tendiéndole la joya en la palma de la mano. La anciana la miró como si estuviera dispuesta a cornear a una araña venenosa. «Esto es tuyo ahora», respondió ella. Solo misteriosa, y se dio la vuelta, de nuevo concentrada en mirar la foto del álbum. Durante unos minutos en la habitación reinó el silencio. Perturbado solo por alguna canción retro que venía de la radio, cantando las delicias de la conquista de la taiga, por los jóvenes. Natalie se planteó si dejar las joyas en la cómoda. Pero pensó que sería feo e insultante. «¿Eres tú?», preguntó, señalando con la cabeza una de las fotos. En ella aparecía una mujer joven con el pelo grueso y oscuro recogido en un moño. Aparecía en el parque con un ramo de gladiolos en las manos, mirando a la cámara y sonriendo con picardía. Margaret asintió con la cabeza. Lo que podía interpretarse como una respuesta afirmativa. Entonces, de repente, Natalie habló. Escuchando su relato delgado y tranquilo, no me atreví a interrumpirla. Mucho de este acontecimiento pasado de la vida de una profesora corriente, creyente en el amor, la bondad y la felicidad, se alzaba colorido ante sus ojos. Y fue impactante por su contenido, que se reveló en su totalidad al final de la historia. Margaret llegó a la ciudad desde un gran pueblo. Pensaba hacerse maestra y volver allí para enseñar a los niños de las familias que conocía. Pero todo resultó bastante previsible. La ciudad rodeó la cabeza de una chica joven, y cuando empezaron a decirle, digamos, «profesores con tanto talento, nosotros también los necesitamos», ella decidió quedarse. Y la carrera pedagógica no se fue, sino que simplemente voló cuesta arriba, como suele decirse. Y todo fue bien. Años más tarde, Margaret se convirtió en una profesora respetada. Se la consideraba un ejemplo para muchos profesores jóvenes. Y de repente, de la nada, el amor llegó a la vida de Margaret. Es decir, ella creía que era amor, pero para él solo era entretenimiento, un sabroso capricho en un viaje de negocios. Y cuando él la dejó con el corazón roto, y una vida nacida bajo ese corazón, Margaret estaba embarazada. ¿Y qué golpe fue eso para ella? Ella no iba a tener hijos, no había pensado en ello en absoluto. Y ya tenía más de 30 años. ¡Qué embarazo tan repentino! Algunas de las pocas personas que conocían su secreto le aconsejaron que interrumpiera el embarazo. Pero también había quien decía que era un gran crimen contra la propia alma. Y además podría tener malas consecuencias para la salud. Pero Margarita tampoco podía ser madre soltera. Al fin y al cabo, entonces su reputación como maestra quedaría arruinada, y decidió irse de vacaciones ostensiblemente por motivos familiares durante unos meses a un pueblo vecino, y allí dio a luz a un niño y lo abandonó. Todo borró el error de su vida. Ese niño, al que Margaret renunció, aún no tenía 1 año. ¿Cómo conoció al hombre con el que decidió volver a intentar crear una familia?
Pero antes de que resultó que él no estaba listo, Margaret aprendió su terrible para una mujer diagnóstico de infertilidad, y consideró esta enfermedad como un castigo por renunciar a su primogénito. Pero la vida, como suele decirse, continuaba, y había que hacer algo al respecto. Fue entonces cuando decidió adoptar. Y entonces el resto de la historia de Margaret ya era conocida por Natalie, lo comprendo. Exprimió las palabras de su boca. Natalie probó la situación en sí misma por un momento y se horrorizó. No, ella no podía hacer eso. Pero Margaret era una persona diferente. ¿Cómo podía juzgarla? Supongo que no es asunto suyo. Natalie estaba a punto de decir que simpatizaba de nuevo. Y luego iba a devolver las joyas. Pero Margaret habló de nuevo. No podía amarlo como no podía amar a los suyos. Lo alimentaba, lo vestía y lo vestía. Nunca le puse una mano encima en mi vida. Pero no había el calor de alma que debe haber entre una madre y un hijo. Porque miré a mi Jack y me di cuenta de que estaba creciendo, y había otra persona creciendo en alguna parte, la que me era querida. Así que empecé a buscarle. Nadie quería decirme dónde se lo habían llevado, a nadie le importaba cómo me dolía mi corazón de madre. Pero seguí buscándolo, y, al cabo de 10 años, descubrí toda la verdad. Mi propio hijo fue adoptado por gente de la misma ciudad donde yo vivía. A partir de ahí, sí, lo encontré. Margaret hizo una breve pausa. Le costaba tragar saliva y tosió. Natalie le tendió un vaso de agua, un vaso y una jarra que estaban cerca, en la mesilla de noche. Era evidente que la conversación estaba cansando a la anciana. Pero Natalie no la interrumpió. Fue casi una comprensión instintiva de que Margaret era muy importante y necesitaba hablar de todo y derramar, como se suele decir, su alma. Cosa que, al parecer, no había podido hacer desde hacía bastante tiempo. Solo que me di cuenta de que no podía arruinarle la vida. No podía decirle, soy tu verdadera madre. Pero supongo que el destino se apiadó de mí, porque aquel chico, Margaret, miraba a Natasha con mucha atención. Vino a mi escuela a estudiar, así que pude verlo crecer. Pude conocerlo, observarlo casi todos los días. Siguió así durante mucho tiempo. Y entonces no pude soportarlo y fui a ver a sus padres. Me di cuenta de que tenía que hablar con ellos de ello. Quería que me entendieran y tal vez me permitieran visitarlos de vez en cuando, ver a mi hijo más a menudo. Pero dijeron que no. Estaban enfadados conmigo. Me da miedo recordarlo. Margaret tomó una copa y le dijeron que no volviera a acercarse a él. Que me transferirían a otra escuela. Y pensaron que debían darme más dinero. Pero entonces no tenían mucho dinero en efectivo. Señaló las joyas con la cabeza. Todavía en la mano de Natalie, me dieron esto. Dijeron que era de plata y diamantes. Que era antiguo y valía mucho dinero. ¿Qué me importa el dinero? He perdido a mi hijo. Margaret hablaba ahora muy bajo, casi en un susurro. Me di cuenta de que era hora de dejar de verle, que solo me hacía daño en el alma. Así fue como me retiré. Y luego, cuando creció, ¿pensaste alguna vez en reunirte con él y explicárselo todo?, preguntó Natalie. No, Margaret negó con la cabeza. ¿Cómo sería eso? Piénsalo. Se ha creído de la familia toda su vida. No, solo a veces. Después del incidente del campamento de verano, me escribía cartas para felicitarme las fiestas. Me bastaba con leer cartas suyas un par de veces al año o hablar con él por teléfono, después del incidente del campamento. Natalie hizo su pregunta cabizbaja. Hasta ahora se había tomado la historia de Margaret un poco a la ligera. Pero ahora las últimas palabras de ella se le venían rápidamente a la cabeza. Y lo que Natalie sabía de este profesor de su marido. No, exhaló. No puede ser Chris, y es él. Margaret suspiró. Chris, mi querido, murió y yo ni siquiera estaba allí. Estaba allí para despedirlo. Debo de haber sido una mala madre.
Natalie se levantó de un salto y se paseó por la habitación. No tenía sentido. Era posible que su Chris hubiera pasado toda su vida ignorando sus orígenes y, sin embargo, mantuviera un contacto regular, aunque formal, con su madre biológica. ¿Era posible que su familia política e incluso ella a su mujer no le hubieran revelado ese secreto sobre sus orígenes? ¿Y ahora qué? Resultó que esta anciana es, de hecho, su propia suegra. Y también es la propia abuela de Matt y Nick. «Estás confundida», repitió Natalie. «Y llévatelo», añadió, tendiéndole la joya. «No la necesito, y lo siento, pero te equivocas». «No puede ser». «¿Por qué no?», preguntó Margaret. Y esa simple pregunta hizo que Natasha se quedara helada. ¿Por qué? Es que el hecho de que un niño fuera dado en adopción y adoptado y luego nadie le dijera la verdad es una historia tan increíble. No, no lo es. La vida es mucho más que eso. Y Natalie lo entendía perfectamente, lo que la hacía sentirse aún más confusa. ¿Qué iba a hacer ella con toda esta información? Lo acepté, dijo Margaret, señalando con el dedo los colgantes brillantes para que creyeran que no le diría nada, o probablemente romperían y se mudarían a otra ciudad, y cumplí mi palabra. Y por muy dura que se pusiera la vida, no lo vendí porque ahora no lo necesito. Pero Chris se ha ido. Mi pequeño se ha ido. Y tú eres su esposa y mi nuera, así que acéptalo. Eres pobre, lo sé. Véndelo y podrás criar a mis nietos. Y si no me crees, me añadió Margaret sombríamente, entonces pregúntale a tu suegra, la madre adoptiva de Chris, enséñaselo y a ver qué te dice. Con permiso, dijo Natalie. Tengo que irme, ya pensaré en todo. Salió caminando, o más bien saltando, de la habitación de la anciana y luego del apartamento. Al salir de la entrada, saltó descortésmente. No reaccionó en absoluto a la pregunta sobre cómo había ido la visita de Margaret. La pregunta la había hecho una de las abuelas del banco. No, Natasha necesitaba alejarse lo más posible de aquel lugar. Punto. Sí. El día no había ido como ella había planeado. Precisamente porque estaba absorta en sus propios pensamientos y preocupaciones. No se dio cuenta de que sus hijos se miraban desconcertados, dándose codazos. Y cuando sus madres se daban la vuelta, susurraban. No, a Natalie no le importaba nada de eso. Se limitaba a hacer la comida y luego la cena. Hoy, por cierto, recogió a Nick y Matt del jardín de infancia mucho antes en su grupo. Uno de los niños contrajo la gripe. Debido a que para asistir a la guardería. Ahora no era necesario acerca de una cuarentena durante una semana. Y en esta ocasión, por cierto, Natalie incluso experimentó cierto alivio. Después de todo, ahora no era necesario aplaudir partidarios, porque si la matiné se llevó a cabo, ella tendría que ayudar a sus hijos con los falsos. Tenían la tarea de hacer un ramo de tulipanes de papel. Sin embargo, no asistir a la guardería también creaba ciertos problemas. Al fin y al cabo, justo mañana Natalie tenía que ir a trabajar. Y los niños, por supuesto, no podían quedarse solos. Pero rápidamente se encontró una solución. Mai, una vecina, accedió a cuidar de los niños unas horas al día, llevándoselos ella misma. La propia Mai también era madre, pero su hijo, en principio, no iba a la guardería. No porque estuviera enfermo, BTW, no. Archie estaba maravillosamente bien de salud, pero debido a un grado de asiduidad inusualmente caprichoso, una tendencia a las travesuras y a la desobediencia. Pero se llevaba muy bien con Nick y Matt, por cierto. E incluso como Mai se sorprendió de reconocer más de una vez en su sociedad, Archie se comportaba de forma mucho más educada y positiva en todos los sentidos. Entrando en la boutique de joyas Keens Diamond, Natalie estaba un poco confusa. Le parecía que ahora le dirían desde la puerta que todo había sido un ridículo error, y que en vez de a ella ya habían cogido a otra aspirante 100 veces más adecuada. Pero, ¿cómo se había equivocado? Alex la recibió en la puerta y le enseñó la tienda. Resultó que sabía mucho de joyas.
Estuvo repasando los nombres de las piedras, hablando de las colecciones de las principales casas de joyería. Natalie, por cierto, miró un par de etiquetas de precios y se quedó simplemente estupefacta. Por supuesto, entendía que la gente rica comprara esas cosas, pero dar tanto dinero por unos pendientes con un par de piedras que bastarían para comprar 2 apartamentos grandes en el centro de la ciudad. Natalie no podía imaginarse cuánto había que ganar para permitirse algo así, y cómo se podía gastar el dinero de esa manera, cuando, al parecer, había tantas otras cosas importantes en el mundo en las que se podía emplear, por ejemplo, para ayudar a los huérfanos. Alex la introdujo suave pero resueltamente en los pormenores de la tienda, le enseñó las trastiendas, presumió de la lujosa tecnología digital del sistema de seguridad, por último, le presentó a la regordeta morena de rizos con una expresión severa y adusta en el rostro. Te presento a Viola, nuestra, por así decirlo, jefa permanente y directora de esta sucursal de la cadena de joyerías. Natalie saludó y se sobresaltó. Seguramente esta tía estricta de unos 50 años la desprestigiaría ahora. Pero volvió a equivocarse. Viola resultó ser una persona amable y paciente. Dijo que, durante las 2 primeras semanas, Natalie estaría emparejada con ella. Se trata de una práctica habitual en su tienda, una especie de tutoría, tras la cual Natalie se convertiría en una vendedora independiente, una asesora. Y entonces Natalie golpeó con el dedo una pila de libros. Materiales de autoformación, por así decirlo, no es necesario aprenderlos de memoria, pero es muy conveniente familiarizarse con ellos. ¿Comprende? Nuestros clientes quieren que el vendedor no solo puede sacar la mercancía del escaparate, pero también es capaz de presentarlo muy bien. Esto significa que es importante ser capaz de hablar sobre el origen de las piedras características, por ejemplo, los tipos de cierres en el collar. En fin, ya te las apañarás. Haré lo que pueda, tragó nerviosamente Natalie. Sí, pensó, soy una tonta. Se reía de sus hijos cuando decían que les daba miedo ir a primero, porque habría mucha ciencia. Bueno, tal vez ahora tenga miedo por lo mismo. El primer día de trabajo fue bien. Natalie se paró frente a Viola y la observó interactuar con los clientes. Entró un hombre calvo con traje blanco y eligió unos gemelos de rubí. Llegó una señora con una jeringuilla diminuta, que se sentó justo en su bolso, mirando con cara divertida. La señora repasó pulseras durante un buen rato, quejándose de que necesitaba turquesas estrictamente de Afganistán, porque allí eran mejores. Y finalmente, cuando Viola le enseñó lo que quería, lo compró todo y se marchó. Había más gente. Natalie sabía que no era bueno contar el dinero de los demás. Pero estaba asombrada. Qué fácil era para la gente hacer compras tan grandes. Y entonces 2 personas entraron en la tienda. Una pareja joven. Allá vamos. Kat se estiró. Otra vendedora que desde el principio había mirado a Natasha con desprecio y envidia. Es la tercera vez que entran los mendigos. Lo único que hacen es mirar y no compran nada. Natalie observó detenidamente a la pareja. La chica estaba en avanzado estado de gestación y vestía como su acompañante. Muy sencilla y barata, pero limpia y aseada. Ahí tienes tu prueba. Viola sonrió de repente a su alumna y le dio un suave codazo en su dirección. Adelante. Buenas tardes, ¿puedo preguntarle si puedo serle de alguna ayuda? Natalie respiró hondo y habló como Viola le había enseñado. Hola. La chica sonrió tímidamente. ¿Le gustaría ver algo con perlas? Sí, por supuesto. Natalie empezó a hablar de la magnífica colección de perlas que tenían, incluidas las negras y una de oro muy rara. Pero entonces se dio cuenta de que esa gente no las compraría. Y la chica vio las etiquetas de precio de las cosas que Natalie estaba alabando. Pero les aconsejaría que se fijaran en los productos con perlas de río. De repente decidió cambiar la línea de tratar de hacer una venta Natalie, a pesar del hecho de que es de origen agrícola. En términos de características, no es inferior a las perlas silvestres. Era el tipo de perlas que en el siglo XVI estaban a la altura de las pieles y eran muy valoradas en Venecia. Y Natalie contó algunos datos interesantes.
Mostró más de cerca pendientes, cuentas, anillos y otros artículos. Entonces la chica suspiró. Probablemente este anillo de aquí, y pendientes, dijo el chico. Su compañera bajó la mirada. Le sorprendió su generosidad. Sí, dijo, está bien, Amy. Nos lo podemos permitir. No te preocupes, David sigue llamándome. Tengo más mudanzas en camino. Kat está en el otro extremo del pasillo y golpeó su palma. Esos pobres clientes eran tan graciosos. Y cuando se fueron, Kat fue la que empezó a hablar de ellos con sus compañeras de trabajo, cotilleos y chicas, preguntó Viola con severidad mientras se acercaba a ellas. Luego se volvió hacia Natasha. Puedo alabarte, porque Alex dice que siempre apreciamos a cada cliente, literalmente a cada cliente, y para todos debemos ser capaces de encontrar los productos adecuados. Aunque nos lleve todo el día. Kat y sus amigas vendedoras abrieron la boca porque los elogios de Viola no eran más fáciles de esperar que una nevada en pleno mes de julio. Por la tarde, Alex volvió a pasarse por la boutique y se ofreció a recoger a Natalie para llevarla a casa. Podría haber cogido el transporte público, por supuesto, pero inesperadamente aceptó. Por lo que, por cierto, recibió otra mirada llena de desagrado por parte de Kat, que estaba, como algunas otras vendedoras de esta cadena de joyerías, un poco enamorada sin ser correspondida de Alex. Cierto, este enamoramiento se basaba sobre todo no en sus cualidades humanas, sino en el hecho de que era muy rico y no era mal parecido. Pero, ¿qué tal el primer día de trabajo?, le preguntó Alex a Natalie. Y no era una formalidad. Estaba realmente interesado. Ella le contó todo con detalle. ¿Qué te pasa?, preguntó ella perpleja, cuando ya habían llegado a su casa, sacó de repente un fajo de billetes de su cartera. Un adelanto, contestó él simplemente, y una prima, añadió, notando cómo Natalie miraba con recelo el dinero, porque era mucho para un adelanto. Tengo un planteamiento original, dijo Alex. Mirando con los ojos más sinceros, siempre doy una prima a los empleados al principio del trabajo para motivarlos. Gracias, dijo Natalie y cogió el dinero. Era tan inesperado, pero también muy conveniente. Ahora podía pagar casi todo el alquiler y comprar comida, y quizá una chaqueta nueva para Matt. Las mangas ya le llegaban hasta los codos. El primer turno completo estaba previsto para mañana. Natalie se despidió de Alex e incluso le saludó con la mano mientras caminaba hacia la entrada de su casa. ¿Quién era? Una voz ronca y familiar sonó detrás de ella. Natalie se dio la vuelta, casi saltando, y vio a Tom. Hola, le dijo. Sí, es del trabajo. Tom sonrió y se acercó. ¿Por qué no funcionan los autobuses, Tom? Natalie se encogió de hombros. No le gustaba la sensación de su mano sobre la suya. Pero no seas tonta. Es que es interesante. Así que no tienes tiempo para quedar, pero sí para pasearte con hombres. No es un hombre, es mi patrón. Natalie solo ahora de repente se dio cuenta vívidamente. ¿Qué modales repugnantes Nikolai tenía en términos de higiene personal? Tom, estoy cansada. Vamos a hablar más tarde. Hablamos más tarde. ¿Cuándo más tarde? Torció el cuello, luego respondió evasivamente Natalie, estoy ocupado. Tengo un nuevo trabajo, ¿dónde? En la joyería. Ah, se estiró Tom. Volvió a tararear. Está claro, pero hasta luego. Me pasaré más tarde, añadió con un codazo, mirando por encima del hombro. Quiero decir, vamos en serio. Quiero decir que somos prácticamente una familia. Tus hijos pronto me llamarán Batye. De ninguna manera, pensó Natalie. No quiero un padre como tú para mis hijos. Pero no lo dijo en voz alta. Se fue a casa. Su humor estaba un poco arruinado. Y esa tensión nerviosa interior que te marea y te oprime el pecho había vuelto. Porque Natalie se dio cuenta de que tal vez había llegado el momento de poner fin a la relación con Nicholas, porque puede que no sea un mal hombre en general, pero ella no lo ve en absoluto como un hombre con el que le gustaría formar una familia.
¿Y qué clase de hombre debería ser? Natalie reflexionó, subió a su piso y llamó a su vecina para que le recogiera a sus hijos. Tal vez, decidió. Debe ser como Alex. No en el sentido de riqueza, y eso no era lo más importante en un compañero de vida, sino en el sentido de encanto y generosidad y algo más. Sí, no conocía muy bien a Alex, pero pensaba que era un buen hombre. Los días siguientes Natalie fue a trabajar con tranquilidad y una sonrisa. Todo resultó muy interesante, y aprendió a ignorar las miradas oblicuas de Kat. Sobre todo desde que Viola había hablado con ella en voz baja sobre algo. Y no había hostilidad abierta. Poco a poco, Natalie se estaba familiarizando con el nuevo mundo de las joyas de lujo. Empezaba a entenderlas. Y aunque este mundo le seguía pareciendo completamente extraño, también empezaba a darse cuenta de que las piedras preciosas eran hermosas creaciones maravillosas de la naturaleza, por sí mismas, independientemente de lo mucho que la gente las valorara. No todos los días, pero Alex llevaba a Natalie a casa. Y un día la invitó a pasar por un café de camino. Hacía frío, estaba gris. Y dijo, ¿por qué no alegramos esta primavera sombría con una taza de chocolate caliente? Natalie aceptó. Después de todo, no es una cita, pensó. ¿Qué clase de cita podrían tener personas de mundos diferentes? No, claro que no es una cita. Es solo que Alex es una persona así, que parece hacer nuevos conocidos con facilidad. Es abierto y extrovertido. ¿Y cuál fue la sorpresa de Natalie cuando aquel día Alex le cogió la mano de repente y le apretó los dedos con suavidad y cariño? Eso sí que contenía algún tipo de insinuación romántica. Ella lo había mirado entonces sorprendida, casi asustada, y él le había dicho con su habitual desenfado que le gustaba mucho. ¿O tienes a alguien más?, preguntó él. No, respondió Natalie. Y entonces se dio una bofetada mental. No había roto con Tom como debía, sino que lo había estado evitando. Pero lo que había dicho no se podía deshacer. Y entonces, de todos modos, Natasha recibió una gran cesta de flores en su domicilio el fin de semana siguiente, completa con frutas exóticas y un par de osos de peluche negros y marrones. Alex se disculpó por no poder verse como habían acordado porque tenía asuntos urgentes que atender. También añadió que flores para ella, juguetes para sus hijos y fruta para todos. La llamada de Mai pilló desprevenida a Natalie. Estaba a punto de aprovechar su día libre para pasarse por una tienda que tenía rebajas en textiles para el hogar y elegir nuevos juegos de cama de dinosaurios para sus hijos. Y de repente la vecina llamó y con voz temblorosa, asustada y cambiante le informó de que hoy, como de costumbre, llevaba a Archie a pasear por el patio. Y también con ellos iban los niños que Natalie había dejado a su cuidado. Y entonces, bueno, Nick y Matt se perdieron. ¿Se escabulleron? Marina tuvo que darle la espalda un momento. No te preocupes, pidió Mai con suavidad. Probablemente decidieron ir andando a la tienda a por unos caramelos. O al patio del vecino. Las estoy buscando ahora, solo se me ocurrió decirte que quizá volvieras a buscarlas también. Natalie no recordaba cómo había vuelto. Estaba en estado de shock, horror, pánico. Su mente pintaba mil imágenes de lo que les había pasado a sus bebés. Y era una peor que la otra. No, desde luego no tenemos nada por esa cantidad de dinero. Replicó la mujer con severidad y dureza, incluso con rudeza. Una vendedora en una floristería. Donde los chicos, un gran secreto para todo el mundo, se escaparon a comprar un ramo de flores para su madre en la víspera del 8 de marzo. ¿En absoluto? Nick se estiró lastimosamente, y sus labios temblaron. Vamos, Lois, empujó la vendedora al lado de su colega. Mira qué monos son. Han ahorrado y quieren complacer a su madre. No querrás molestarlas. Puse los ojos en blanco y empujé a Jim. Chicos, dejad que os enseñe algo. Amy se inclinó y miró a los ojos a los dos hermanos. Eran unos chicos maravillosamente encantadores, directos y de buen carácter. La propia Amy estaba a punto de tener a su primogénito. Según la ecografía, era un varón.
Estaba asombrada por esos chicos que se presentaban en el puesto de flores para comprar flores. Cierto es que el dinero que llevaban encima les alcanzaba para nada. Como mucho, 3 claveles del jarrón de la mercancía. Amy suspiró y se preguntó si no deberían añadir algo de dinero de sus fondos personales. Entonces tal vez podrían comprar unas rosas. Mira qué bonito, le dijo Nick con entusiasmo a Matt y le mostró con la mano un arreglo floral de flores azul cielo y blanco nieve colocado en una caja, atado con una cinta rosa. Tía, ¿cuánto cuesta esto?, preguntó Matt. Jim puso los ojos en blanco. Todo lo que puedas. Chicos, ¿dónde está vuestra madre?, preguntó Amy. ¿Por qué estáis aquí solos? ¿Por qué estáis aquí solos?, añadió Jim con severidad. ¿Y nosotros? Matt temió de repente que los capturaran. ¿Cómo es que no hay adultos por aquí? Generalmente enviado al orfanato. Mamá en la tienda comenzó a mentir que en el movimiento, y que solo por lo que se dejó caer por Nick, vamos. Tiró de su hermano pequeño por la manga. Y juntos corrieron a la calle, y corrieron de lado. Uf. Matt se pasó la mano por la frente. Tenemos problemas. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Nick lastimeramente. Matt, Nick, ¿estáis haciendo algo?, sonó de repente una voz familiar. Alex había visitado la casa de Natalie una vez en las últimas semanas y había conocido a sus hijos. Y ahora, conduciendo por la calle, se fijó de repente en los chicos, pero Natalie no estaba con ellos por alguna razón. Los hermanos le miraron cuando salió del coche. ¿Y nosotros? Y mamá estaba en la tienda, dijo Nick, e inmediatamente se sonrojó hasta las orejas. No podía mentir en absoluto. Ya estamos de camino a casa, dijo Matt. No pasa nada. No sois muy buenos mentirosos. Lo sabéis, ¿verdad? Alex sonrió y se levantó, bloqueando el paso. ¿Qué os pasa? Los hermanos volvieron a mirarse. De pronto empezaron a hablar a coro de lo mal que lo pasan, de que mamá está triste, de que papá solía regalarle flores el 8 de marzo y ellos querían dárselas. Pero no tenían suficiente dinero. Los niños también contaron que se habían escapado de la vecina, a la que habían encargado que los cuidara. Contigo está todo claro, Alex negó con la cabeza. Sí, es May, probablemente se esté volviendo loca ahí dentro. A lo mejor a tu madre ya la han molestado. Vale, vale, sin lágrimas. De acuerdo. Vale. Apresuradamente se volvió hacia ellos y especialmente hacia Nick, que ya entrecerraba los ojos, comenzó. Deja que te lleve a casa. Pero antes. Danos ese ramo de allí. Dijo Nick. Cuando junto con su hermano y Alex entraron en el kiosco. Vaya día, Lois puso los ojos en blanco. Hay atrapando perros callejeros. ¿Y estos niños?, murmuró en voz baja y luego dijo más alto. Ya se lo he dicho. Por tus peniques aquí no puedes comprar nada. Danos, por favor, este ramo. Dijo Alex, sacando la cartera. Jim le miró escéptico al principio, pero enseguida se ablandó. Sabía reconocer a los clientes ricos. Así que inmediatamente esparció todo tipo de palabras bonitas, sacó un ramo de flores y se lo entregó al cliente. ¿Estos son sus hijos?, decidió mantener la conversación. Alex no tuvo tiempo de contestar. Lo hizo por el Nick, quien, al igual que su hermano, tenía mucho miedo de que algo malo les esperara por andar solos sin su mamá. Es nuestro padre, dijo, y agarró con más fuerza la mano de Alex. Finalmente, salieron de la floristería. Matt dijo que quería llevar las flores él mismo, así que Alex se las dio. Luego metió a los hermanos en el coche y se dirigió hacia la casa de Natalie. Por el camino pensó en la extraña sensación que había surgido en su corazón cuando el chico le había llamado padre. Fue algo emocionante, un poco aterrador, pero sobre todo una sensación pellizcante y hermosa. Alex había tenido suerte hoy con los encuentros fortuitos, porque cuando se detuvo frente a la casa de Natalie, la vio. Corría por el patio, gritando con fuerza el nombre de sus hijos. Mamá.
Gritó Matt y saltó hacia ella. Nick corrió con él. Alex también fue en la misma dirección, sin olvidarse de coger el ramo. Queridos míos. Natalie cogió a sus hijos en brazos, ahora llorando por la experiencia de ansiedad y alegría, los colmó de tiernas palabras. Alex le contó lo que había pasado. ¿Por qué? Natalie agarró a Matt, el principal instigador de lo que había pasado. Le sacudió un poco. Casi pierdo la cabeza. No vuelvas a hacer eso. Natalie, terminó bien. Bueno, no lo hagas, Alex intercedió por la pequeña aventurera. Mira el hermoso ramo que eligieron para ti. Ramo, Ine, se fijó primero en las flores, atónita. Tan hermosa era la composición de los regalos de la flora. Natalie abrió la boca. Quería preguntar de dónde había salido el dinero. Pero lo adivinó enseguida. No debiste hacerlo, dijo. ¿Tímida? ¿No? En realidad, iba a desearte un feliz 8 de marzo de todos modos. Alex se encogió de hombros. Así que puedes considerarlo un ramo de flores de parte de los tres. Quería decir que, con motivo de la festividad, ¿por qué no van todos a un café? Y Natalie se dio cuenta en ese momento de que realmente le gustaba a Alex de una manera romántica. Y Nick y Matt se dieron cuenta de que también les gustaba como amigo de la familia, que era 1000 veces mejor que el tío Tom. Y no les importaba que los visitara. Pero entonces una nueva cara apareció cerca de ellos. Alex. Lo llamó una joven con un elegante traje pantalón. Revista Soap. Te pedí una cita, pero me ignoraste. La cara de Alex cambió, lanzó a Natalie un cortante, lo siento, ahora vuelvo, y agarró a la representante de la prensa por debajo del codo, arrastrándola literalmente a un lado. No se trataba de una periodista cualquiera. Alex había tenido una aventura con ella y se habían separado de mala manera. Y desde entonces, esta persona parecía decidida a difundir todos los rumores ridículos sobre el que pudiera reunir o incluso inventar. Alex ya había amenazado más de una vez con hacer cerrar la revista de mala muerte. Y ahora desearía haberse encargado de ello. No tenemos nada de qué hablar. Dijo. Secamente. Ya te he explicado que hemos terminado. Y deja de meterte en lo personal. Ajá, eso es lo que quieres decir. La periodista levantó la barbilla y le dirigió una mirada peligrosa. Tienes el corazón helado. Simplemente no coincidimos. Y no habría funcionado. Por lo que debió de ser la 1000ª vez, repitió Alex. Te odio, susurró la periodista. Es mutuo. Le devolvió la sonrisa. Así que ahora estás con ella. No es asunto tuyo. Sí que lo es. Lo había olvidado. Hemos roto. La periodista resopló. Oh, ella lo sabe. Ah, sus ojos brillaban ahora, como los de un tigre hambriento que ha olido a su presa. No lo sabe. Sí, no es asunto tuyo. Y no es asunto tuyo, dijo Alex. Pero ya era demasiado tarde. Periodista, Natalie agitó las manos. ¿Sabes que Alex es el primo de Sam, el que mató a tu marido? A Natalie le pareció que el cielo y la tierra habían cambiado de lugar, que la realidad circundante se había quedado sin aire y que ella estaba cayendo al abismo. No, no podía ser verdad. Pero algo le decía que no era mentira. Miró a Alex sorprendida, incrédula. ¿Cómo eres?, le dijo a su exnovia y no le prestó más atención. Se acercó a Natalie. Mira, puedo explicártelo todo. No hace falta que lo hagas. Natalie extendió las manos delante de ella. No, no te acerques, por favor. Apretó los ojos. Manchas de fuego bailaban bajo las ramas. Qué suerte tenían los chicos, los hijos, de no oír eso. 5 minutos antes, Maya había aparecido y se los había llevado a casa. Es decir, a su casa por ahora, prometiendo darles de comer sopa junto con su Archie. Alex obedeció y se detuvo. Vio el dolor, la decepción y algo mucho más profundo y oscuro que el resentimiento habitual salpicado en los ojos de Natalie.
Vio en esos ojos que no tenía ninguna posibilidad. ¿Debería irme?, preguntó en voz baja. Ella no contestó. Solo asintió. Y luego se dio la vuelta y caminó hacia la entrada. Y Alex sintió deseos de correr tras ella, de atraerla hacia sí. Obligarla a mirarle a los ojos y explicárselo todo, hacerle creer la verdad que lo cambiaba todo, que lo explicaba todo. Pero se dio cuenta de que intentar hacer algo así empeoraría las cosas. Tal vez ella necesitaba tiempo. ¿O es que ahora todo parecía estar destruido para siempre? No lo sabía, pero lo único que sabía era que ahora mismo tenía que marcharse. Era extraño hasta el punto de ser espeluznante. Pero el resto del día fue normal para Natalie. En el sentido de que no regaló nada a sus hijos. Desmontaron juntos el ramo y lo trasladaron al jarrón más grande que encontraron. Luego vieron juntos los dibujos animados. Y justo después de acostar a sus pequeños, Natalie se permitió llorar. No podía entender cómo había podido mentirle, ni cómo había sucedido, ni de qué se trataba. Él sabía que ella no podía evitar saberlo, ¿verdad? Quiero decir, ella le había contado todo sobre sí misma en aquel entonces. Entonces, ¿qué había hecho él? ¿Por qué él? A la mañana siguiente, Natalie no fue a la boutique Ken's Diamond porque no quería en absoluto un trabajo de un hombre que era de esa misma familia. De todos modos, Natalie ni siquiera podía pensar en Alex ahora. No se sorprendió cuando se despertó a la mañana siguiente con dolor de cabeza y una sensación nauseabunda, como si los golpes del destino no hubieran terminado para ella y algo malo estuviera a punto de suceder. Después de todo, decidió que Natalie fuera buena en la vida. Seguro que tiene que haber alguna racha negra que la acompañe. ¿Verdad? ¿Y quién podía garantizar que la próxima racha negra para su pequeña familia no se prolongaría durante 100 años? La llamada de un número desconocido sonó cuando Natalie se sentó a remendar la chaqueta vaquera que Matt había roto durante los juegos de patio, y estaba en ascuas. Porque, además de todo lo demás, Nick había tenido fiebre durante la noche. Nick siempre se ponía así. Primero se ponía malo, febril y enfermo. Y luego, literalmente, en menos de 24 horas. Se recuperaba enseguida. Así que reaccionaba a los resfriados. Y ayer, mientras estaba en sus locas aventuras con su hermano, había estado corriendo por la ciudad. Natalie estaba segura de que su hijo estaba resfriado. Probablemente algún tipo de spam, pensó Natalie. Pero algo la obligó a contestar. ¿Sí? Preguntó distraída. ¿Quién llama y de qué se trata? No lo entendía, porque la voz al otro lado, que pertenecía a una mujer mayor, sonaba muy ansiosa y su dueña estaba confusa. Pero al final se explicaron. Resultó ser una llamada de una de las vigilantes vecinas de los pensionistas, con la que Natalie ya había trabado una breve amistad cuando visitó a Margaret. Y resultó que Elizabeth había cumplido su amenaza y se había deshecho de Margaret. La persona que llamó se presentó como Joan y explicó que la propia Margaret le había dado el número de Natalie no hacía mucho. ¿Acaso la pobre chica intuía que algo malo podía ocurrirle? Y le rogó que avisara a la única persona que podría preocuparse por ella. Natalie se quedó estupefacta por lo que oyó. Pero, ¿qué puedo hacer para ayudar?, se preguntó. ¿Qué había pasado? Terrible. Joan soltó una historia secreta. Resultó que Margaret había sufrido un ataque al corazón no hacía mucho y que habían llamado a una ambulancia. Y Elizabeth, al cabo de un tiempo, aprovechándose del estado débil y enfermizo de Margaret, la obligó mediante artimañas, chantajes y engaños a cederle parte del apartamento que pertenecía a Margaret. Le prometió que todo iría bien y que eso solo le facilitaría recibir su herencia en el futuro. Y entonces Elizabeth decidió que, como era la jefa del lugar, podía deshacerse de la anciana por completo. Mintió a Margaret diciéndole que la iba a llevar a un sanatorio, y la condujo hasta una comunidad de casas de campo vacía y la dejó allí, diciendo que sería mejor que Margaret viviera allí ahora, en lugar de estorbar en el apartamento. «Oh», suspiró Natalie. «¿Qué hay que hacer ahora, entonces?» «Obviamente hay que llevársela», soltó Joan. «En fin.
Margaret dijo: eres su amiga. Y entonces la fe dictó a qué comunidad de casas de campo se habían llevado a Margaret. ¿Dónde y cómo encontrarla allí? Agradeciéndole las noticias, Natalie terminó la llamada. Realmente, ¿qué había que hacer? No, ella no dudaba en lo más mínimo que Margaret tenía que ser rescatada. Tampoco se encogió de hombros ante la realidad de todo el asunto. Después de todo, era bien sabido lo indefensos e ingenuos que podían llegar a ser los ancianos. Pero no podía imaginar cómo afrontarlo. Y aquí me siento como la persona más entrometida e insufrible del mundo. Natalie fue a ver a su vecina otra vez, para pedirle que cuidara a los chicos un poco más. Además de darle a Nick sus antipiréticos y otros medicamentos necesarios a la hora prevista. Un cuarto de hora más tarde, Natalie ya estaba fuera del camino de entrada y corriendo hacia la parada del autobús. Natalie, una voz familiar la llamó. Se dio la vuelta y puso los ojos en blanco. Tom era lo único que le faltaba ahora mismo. Tenemos que hablar, dijo. Se encorvó. Caminaba hacia ella, con paso inseguro y la cara hinchada. Estaba claro que había bebido. ¿Cuánto tiempo vas a huir de mí?, le preguntó. Enfadado. ¿Qué estás haciendo? Somos familia. Suspiró Tom a Natalie. No tengo tiempo, y no somos familia. A lo estiró, y sonrisa torcida. ¿Para qué necesitabas eso antes, Tom? Para alimentar a tus cachorros. Y ahora te estás enredando con un millonario. ¿Crees que quiere tus cachorros? Y no le importas en absoluto, cerró la boca y se disculpó. Y luego se fue. Justo cuando Alex apareció tan inesperadamente cerca. ¿Se materializó de la nada? Pero no, Natalie se dio cuenta. Acababa de llegar y ella estaba tan preocupada que no se había dado cuenta de que su coche estaba cerca. Sí, te fuiste, toma Alex. Pero lo cogió por el cuello. Los hombres se miraron fijamente. Fuera de aquí. Por última vez. Dijo Alex. Créeme, no quieres meterte conmigo. Atrás, psicópata. Tom retrocedió. Deliberadamente aprensivo ante el contacto del otro hombre. Lanzó una mirada despectiva a Natalie y escupió bajo sus pies. Vamos, gallina loca. Para ella, es humano. Tom se tambaleó borracho hacia los patios traseros. Sé que puedes decirme, dijo Alex, que no quieres verme y que sabes que soy un monstruo y un mentiroso. Pero te lo ruego, deja que se lo cuente a Natalie. Y Alex habló. Admitió que sí, que sabía quién era ella desde el principio, porque pertenecía a esa familia. Sin embargo, eso era exactamente el parentesco. Y de hecho, Alex apenas se había relacionado con aquella gente y nunca había convivido con ellos. Pero conocía esa historia. Y cuando conoció a Natalie y supo quién era, no pudo admitirlo. ¿Y por qué no? Porque se dio cuenta de que ella habría tenido prejuicios contra él, por no decir otra cosa. Y era muy importante para él, porque desde el principio empezó a sentir simpatía por ella. Tenía miedo de que ella empezara a tratarlo basándose en el hecho de que uno de sus parientes lo había hecho. Y eso es básicamente estúpido, porque Alex no había hablado con su primo en años. Y eran personas completamente diferentes en general. Pero entonces me di cuenta de que un día lo vas a descubrir de todos modos. Triste. Terminó. Sé que debería habértelo dicho yo mismo, pero seguí postergándolo. Pensé en dejar pasar un poco más de tiempo. Y entonces extendió las manos. ¿Cómo terminó? Fue muy extraño para Natalie. Nunca se imaginó que una conversación pudiera cambiar tanto las cosas. Pero ahora mismo ya no sentía los resentimientos de rabia y casi odio que la quemaban por dentro. Ayer mismo se había dado cuenta de repente de que Alex, sí, era una persona completamente distinta. No se debía al mero poder de su ascendencia para ser como su primo. Y sí, Natalie creía cada una de sus palabras. Y ni siquiera era solo fe, sino una convicción profunda, casi instintiva, de que no la estaba engañando.
de que era exactamente el tipo de hombre que le había parecido en todos los días anteriores en que se conocieron. Pero todo eso Natalie no lo dijo ahora. Solo asintió y se miraron. Y aunque no parecía suficiente, pero ahora mismo era más que suficiente para Alex. Y entonces Natalie dijo que no podía quedarse más tiempo, por desgracia, porque tenía algo urgente que hacer. ¿De qué se trataba?, preguntó Alex. Y ella le contestó, yo te llevo, dijo. Y Natalie subió a su coche. Y mientras conducían hacia la comunidad de cabañas, ella le contó todo. Margaret, exclamó Alex. Pero sí la conozco. Ella solía enseñar en la escuela, en una escuela privada de gramática, donde estudié por un corto tiempo. Luego se dijo que se había marchado. Creo que ella y su marido intentaban establecerse en otra ciudad. La recuerdo. Era. Sonrió tristemente, una profesora maravillosa, se entregaba por completo a sus alumnos. Todo resultó ser exactamente como Natalie había supuesto. Con temor, la comunidad de la dacha estaba ahora algo deteriorada. Era un poco pronto para la jardinería, después de todo. Margaret se encontró en una cabaña tan destartalada que parecía que iba a derrumbarse con una ráfaga de viento. La pobre anciana se estaba congelando. Su cuñada ni siquiera se había molestado en darle ropa de abrigo. Y no parecía estar pensando con claridad. Pero de repente llamó a Natalie por su nombre y se aferró literalmente a ella, como si de otro modo pudiera perderse en el gran mundo que la rodeaba. Alex dijo que Nana necesitaba que la vieran los médicos. Obviamente sufría hipotermia y estaba psicológicamente traumatizada por la expulsión. Alex llevó a Margaret a una de las mejores clínicas privadas de la ciudad, donde la aceptaron como la clienta más cara gracias a su dinero. Y entonces Alex dijo con su habitual decisión que lo arreglaría todo, alquilaría un apartamento para Margaret, contrataría a una buena cuidadora y también, si ella quería, la ayudaría a lidiar con el hecho de que le pondría una nuera presumida. Pero Margaret no quería. Perdonó a Elizabeth y también a su hijo. Ya no podía confiar en que fueran los suyos. Estoy sola con todo en el mundo. Lloraba en silencio la anciana. Estaba sentada en una habitación individual. No, dijo Natalie. Y, acercándose a su cabecera, le cogió suavemente la mano. No estás sola, me tienes a mí. Las palabras le resultaron duras. Pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Tu nuera y tus nietos, ¿verdad? Los ojos esperanzados de Margaret bajaron. Sí, Natalie le sonrió. Y si quieres, puedes venirte a vivir con nosotros después del hospital. Has hecho lo correcto, dijo Alex. Cuando él y Natasha salieron de la habitación, Margaret estaba descansando, por fin recuperando el sueño. Eso espero, suspiró Natalie. ¿Realmente tenía elección? Siempre la tienes. Podrías haber aceptado que cuidara de ella, que la mantuviera a su edad, pero te das cuenta de que eso no habría sido suficiente para ella. Lo que realmente necesita es algo más. Dijo Natalie pensativa. Sí, asintió Alex. ¿Qué es lo que necesita? La pregunta la cogió por sorpresa. Pero cuando lo miró a los ojos, Natalie se dio cuenta de repente de que parecía que la respuesta a aquella pregunta ya estaba casi escrita en lo más profundo de su corazón. Solo necesitaba encontrar el valor para leerla y aceptarla. No tengo prisa, dijo, como si Alex le leyera el pensamiento. Pero quiero saber si tengo alguna posibilidad. Natalie tardó en contestar. Pero Alex tuvo mucha paciencia. Y finalmente, y ni siquiera demasiado tarde, esperó. 6 meses después, él y Natalie se casaron. Sus hijos le recibieron con entusiasmo. Por supuesto, ellos también tuvieron que descubrir la verdad, pero desde que se lo explicaron todo aceptaron tranquilamente los hechos. Normal. Después de la boda, Natalie y los niños se fueron a vivir con Alex. Él tenía una espaciosa casa de campo de 2 plantas en las afueras. Y allí se mudó Margaret. Y resultó, por cierto, que en condiciones normales,
cuando ella no está de pie sobre el alma enojada Elizabeth todo está absolutamente bien con la cabeza. E incluso se llevó a ayudar a Miss Hay y Nick con sus tareas escolares. Y también Margaret aunque perdonado, pero ahora no se comunicó con su hijo adoptivo y su esposa en absoluto. A pesar de que Natalie tenía la opción de no trabajar en absoluto, le dijo sinceramente a Alex que para ella sería aburrido vivir así. Y así, poco a poco, él empezó a introducirla en los asuntos de su empresa, propietaria de salas de exposición de joyas. Los padres adoptivos del difunto marido de Natalie estaban muy descontentos de que ella se hubiera enterado de su secreto y aún más de que Natalie pudiera contárselo a sus nietos. Pero Natalie decidió que Matt y Nick necesitaban saber que tenían una abuela adoptiva cariñosa y amable. Y un año más tarde, Alex y Natalie tuvieron un hijo juntos, una niña. Y aunque Alex realmente quería llamarla algo en honor a una piedra preciosa, como rubí o ámbar, Natalie finalmente le convenció para que eligiera un nombre más apropiado y la niña se llamó Grace. Y con el nacimiento de la niña, la pequeña familia se sintió completa y absolutamente feliz.